Legisladora, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, estimado Rubén? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes escuchan la radio La Razón a esta hora de la mañana y bueno, agradecida por su gentil invitación. ¿Qué situación es la que en este momento vive Santa Cruz? Si se ha podido hacer algo desde el Estado, desde la Asamblea Legislativa, desde el Movimiento al Socialismo, diputada. Bueno, primero que a nombre de la defensa de la libertad y de la democracia, lo que en realidad se busca implantar es una dictadura cívica, ¿no? Donde aquellos que no piensan igual que ellos directamente son amedrentados. Y digo dictadura cívica porque la anterior semana ha habido la reunión a la cabeza del vicerrector de la universidad, donde determinan 7 puntos y en los 7 puntos habla uno de los primeros, hacer descuento a los docentes, segundo, pasar clases en las puertas de las instituciones, tercero, poner en todo caso un coliseo, ¿no?, que tiene en la universidad como centro de salud para atender a los heridos, dice, y esto nos llama mucho la atención, o sea, dentro de la universidad están los hijos de los campesinos, están los hijos de los hermanos y hermanas, de todos. O sea, no identifica derecha o izquierda, pero además hay que dejar un tema claro. Las universidades públicas normalmente están hijos de nuestros hermanos y compañeros, no así de los empresarios, de los terratenientes, ya que ellos estudian en universidades privadas. Quieren utilizar a nuestros hijos para enfrentar a la policía, para ir a quemar instituciones y se les está instigando de manera pública a delinquir. Dentro de ello, Rubén, como parlamentaria cruceña y como jefa de bancada, se ha hecho peticiones de informe a la Universidad Gabriel René Moreno pidiendo bajo qué normativa han sacado esta solución 7 puntos. ¿Con qué normativa van a sacar a nuestros hijos a movilizarse y a aprender a ser violentos? ¿No? Además de ello, estamos haciendo una petición de informe al Ministerio de Educación para ver qué va a hacer con respecto a esto. ¿Cuál es su pronunciamiento del Ministerio de Educación cuando se ve que nuestros hijos tenían que haber terminado las clases el 4 de enero y hoy se ha dado su gestión hasta el 31 de enero? Y digo, se está buscando implementar, ¿no?, en todo caso, la dictadura cívica, ya que cualquiera que no piense igual que ellos está siendo agredido, amenazado, chantajeado en muchas situaciones. Pero más allá de ello, no podemos nosotros como parlamentarios buscar un diálogo. ¿Con quién vamos a buscar diálogo? ¿Sobre qué vamos a buscar diálogo? Aquí está clara, la justicia está haciendo su trabajo, tiene con detención preventiva al señor Luis Fernando Camacho y lo que hoy corresponde hacer las investigaciones, ¿no?, hasta lograr concluir en todo caso este proceso. Y las investigaciones se tienen que realizar, no por existir violencia, no por quemar instituciones, va a quedar libre el señor Luis Fernando Camacho. La justicia ha sido clara. Es más, violentando el departamento, lo único que hacen es complicar todavía aún más la situación jurídica del señor Luis Fernando Camacho, ya que no dejan ni dan condiciones de poder hacer una investigación imparcial, ¿no? Y claramente hay una obstaculización a la investigación que se está haciendo por parte del Comité Cívico. Ahora, ¿en qué situación se encuentra Santa Cruz? Ayer el ministro Eduardo del Castillo decía que la radicalidad de los movilizados había reducido en los últimos días. Mira, el primer día, el 28 por la noche, han hecho bastantes destrozos a las instituciones, una de ellas, nuestra Fiscalía Departamental, ¿no? Han sido incendiados varios, sin embargo, también ellos tienen que entender de que al dañar nuestras instituciones solo están perjudicando al departamento de Santa Cruz. La ciudad como tal está funcionando con total normalidad, querido Rubén, ¿no? Lo que sí preocupa es que hay instituciones las cuales están precintadas por 2, 3 personas que están de ida y cierran instituciones y lógicamente buscan amedrentar a los funcionarios.
¿no? Dentro de ello vemos mismos funcionarios también que están de ida a tomar instituciones, funcionarios públicos, en este caso de la gobernación, de algunos municipios también dentro de los que tienen municipios que no son del movimiento al socialismo, están enviando a sus funcionarios, y para prueba de ello también el herido que resulta en la toma del comando departamental, ¿no? Es un funcionario del municipio de Portachuelo que está siendo atendido en este caso en la Caja Nacional de Salud. Eso nos llama mucho la atención, ¿no? Que los funcionarios estén siendo enviados a amedrentar, a dañar nuestras instituciones y en este caso a intentar incendiar el comando departamental. Sin embargo, algo que hay que dejar claro: ante las movilizaciones pacíficas, la policía en ningún momento reacciona, en ningún momento amedrenta. Es más, somos muy respetuosos del derecho a la protesta, siempre y cuando estas protestas no dañen ninguna institución, menos el orden que tiene que haber en este caso en el departamento. Ahora, cierto, el mismo presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dice que las movilizaciones son pacíficas. ¿Cómo se entiende, diputada, que si son pacíficas estas movilizaciones aparezcan 27 instalaciones, entre ellas la casa del ministro Edgar Montaño, quemadas? No, hay una clara muestra de la instigación pública a delinquir que hace en este caso el señor Rómulo Calvo, que lo hace el vicerrector Reinario Vargas, que claramente están llamando a tomar instituciones, a ir a violentar instituciones, ¿no? Pero por detrás hacen, o frente a las cámaras, hacen un discurso de que las movilizaciones son pacíficas. Sin embargo, los medios de comunicación, incluyendo Unitel, PAT, Detrás de la Verdad y demás, muestran en vivo y en directo en una de las noches que intentaban tomar el comando departamental para incendiarla, muestran claramente los bidones con gasolina, las bombas Molotov listas para lanzar, muestran canicas que utilizan en los juegos pirotécnicos para hacerlos mucho más, en todo caso, que lastimen mucho más a la policía o a donde llegue, y resultado de ello tenemos personas heridas que ahora se intenta buscar se intenta culpar a la policía cuando son ellos mismos que están colocando las canicas en los juegos pirotécnicos para lanzar y dañar la integridad de la policía, y en algunos casos incluso le ha llegado, creo esto, a medios de comunicación. Entonces no se puede hablar de pacíficos cuando ellos están siendo testigos de lo que está sucediendo, y la quema de 27 inmuebles, entre ellos la Fiscalía Departamental, el Instituto Nacional de Estadística, DIPRECON, el Banco Unión, centros policiales, impuestos internos y demás, la casa del ministro Montaño, que no solamente daña un inmueble, sino también pone en riesgo las familias, los funcionarios que están en cada una de las instituciones, no dice que son pacíficos, ¿no? Creo que no hace falta que levanten y digan queremos hacer una movilización violenta. Eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y el pueblo boliviano, el pueblo cruceño, es más, la comunidad internacional tiene que saber que aquí el Comité Cívico actúa con violencia, y sus grupos de paramilitares a la cabeza de la Unión Juvenil Cruceñista genera zozobra todas las noches alrededor del comando, en otros centros policiales, y es más, instituciones que están buscando nuevamente incendiar, y eso es un daño económico, ¿no?, al departamento, al Estado, pero también es un daño que se hace a la sociedad cruceña, ya que hoy por hoy muchos procesos que estaban siendo llevados en la Fiscalía Departamental están siendo perjudicados. Además que no tenemos ahora mismo una cámara GESEM que nos permitía ver situaciones muy complicadas como los feminicidios, como las violaciones, como en este caso la violencia contra la mujer y demás delitos que son complicados para las víctimas, que esta Cámara les permitía por lo menos poder declarar en libertad, ¿no?, en tranquilidad, y hoy no lo tenemos. Diputada, la semana pasada, el miércoles, el ministro Eduardo del Castillo
ha hecho una serie de develaciones en relación al financiamiento, dijo él, de, entre comillas, el golpe de Estado de 2019. Muchos recursos salieron de la cuenta de Luis Fernando Camacho en noviembre y diciembre de 2019 en el apogeo del conflicto contra el gobierno de Evo Morales. Habló de la entrega de dinero incluso a la Fuerza Aérea Boliviana, a su comandante de entonces, Gonzalo Terceros. Habló de la entrega de dinero a quien fue su abogado y luego ministro de la presidencia de Yanine Áñez, don Jerjes Justiniano. Dinero entregado a Miguel Ángel Navarro, que fue su secretario hace poco en la gobernación de Santa Cruz. Dinero entregado también por parte de su papá José Luis y su hermana Rosa María a las cuentas de Luis Fernando Camacho. La Asamblea Legislativa puede intervenir en las investigaciones del caso, se puede hacer algo porque se esclarezca este tipo de movimientos en las protestas de 2019. Hay que dejar claro, Rubén, de que los datos emanados, los datos que el ministro de Gobierno hace referencia en una conferencia, no es simplemente un discurso, sino ya es el resultado de requerimientos fiscales que se realizan en su momento a la entidad, y es la entidad que ya emite un documento legal válido dentro de la investigación, donde muestra claramente los movimientos económicos que ha habido. Pero además hagamos énfasis en el tema del señor Navarro, ¿no? Hay varios depósitos realizados por este señor que casualmente ha sido su director dentro de la gobernación, pero además ha intentado dejar la gobernación en manos de este señor antes que respetar el estatuto autonómico que tiene el departamento de Santa Cruz, donde establece claramente que ante la ausencia del gobernador, lo que correspondería es que el vicegobernador asuma. Y para darle ejemplo a la población y a quienes nos ven, cuando el presidente sale del país, deja el bastón de mando en manos del vicepresidente. Y lo que corresponde en el departamento de Santa Cruz, a diferencia de otros departamentos, es que al salir el señor Luis Fernando Camacho, ¿no?, lo que corresponde es dejar este bastón de mando al vicegobernador, pero él, en vez de dejarlo al vicegobernador, le estaba dejando en manos de este señor Navarro. Entonces, una muestra clara de que es de su persona de confianza quien ha hecho los depósitos, quien es parte también de lo sucedido en el 2019. Aquí hay que ser claros, la convulsión que se está generando en el departamento de Santa Cruz y buscan realizarlo a nivel nacional es un intento claro de dar un golpe de Estado para evitar las investigaciones, ya que el señor Luis Fernando Camacho, al haber salido en entrevistas, en videos, donde claramente dice que él y su padre tienen mucho que ver para el amotinamiento policial, para la postura que asume en este caso las Fuerzas Armadas o los militares, entonces es un autor confeso y eso no lo va a poder cambiar. Es por ello la necesidad de convulsionar, de generar esta situación política en el país, porque es la única manera que ellos están viendo de evitar estas investigaciones que seguramente en el transcurso de la investigación va a involucrar a muchas otras personas que ellos saben y están en sus conciencias y hoy están asustados. Para mañana se ha anunciado una movilización cívica nacional. ¿Qué percepción tiene de esta movilización a favor de Luis Fernando Camacho, diputada? Primero, que el señor Luis Fernando Camacho en las elecciones nacionales llegó al 15%. Segundo, que yo veía a Concipo manifestarse y decir que iba a salir a apoyar estas movilizaciones, y me apena mucho que en tan poco tiempo hayan olvidado la traición que hace el señor Luis Fernando Camacho a Pumari en su momento, ¿no?, que siendo su compañero de fórmula, su acompañante en las elecciones nacionales, lo graba y se lo manda a medios de comunicación internacional. Entonces, no veo yo, ¿no?, a los potosinos querer defender a un hombre que ha hecho daño a su líder, entre comillas. Y por otro lado, no creo que los demás departamentos quieran salir ante el llamado
del señor Rómulo Calvo, que dice que los 8 departamentos comen gracias a Santa Cruz, ¿no? Yo, si fuese de otros departamentos, no me movilizaría al mandato de un sujeto que primero llama a los collas, vamos a decir así, nos llama bestias humanas, ¿no? Luego dice que gracias a Santa Cruz comen los 8 departamentos. Después de semejante ofensa, yo no puedo imaginar que haya compañeros, hermanos o ciudadanos, vamos a decir así, que quieran jugar el juego que juega el Comité Cívico en el departamento de Santa Cruz. Diputada, si recuerda usted, ¿qué hacía en 2019 en las movilizaciones, en las protestas, en todo el conflicto que terminó derrocando a Evo Morales? ¿Cuál era su tarea? ¿Cómo vio esta crisis? Bueno, el 2019 Sí. había terminado las elecciones, ya había ganadores, habían diputados, senadores que ya estaban como autoridad y que a la cabeza del señor Luis Fernando Camacho en Santa Cruz se buscó la casa de esos líderes, ¿no? De alcaldes, se sacó, se secuestró desde sus casas juntamente con la ayuda civil, faltando, vulnerando todos sus derechos fundamentales, constitucionales que tiene todo boliviano. Y creo que aquí no tenemos que inventar nada, no tenemos que contarle ninguna historia al pueblo boliviano, el cual ellos no sepan. Todos hemos sido testigos de todo lo que ha sucedido en el 2019, de lo que se ha vivido. Lo que sí estamos claros es de que aquellos que venimos de las organizaciones sociales y entonces éramos autoridades electas, hemos defendido un gobierno democráticamente elegido que estaba a la cabeza del hermano Evo Morales, que lastimosamente por la situación de violencia que se ha generado en el país, se ha visto obligado a renunciar y asimismo también nuestros presidentes de las 2 cámaras. Ahora, cierto, hay que recordar para nuestros amigos oyentes, el primero que renunció del movimiento al socialismo en 2019 fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda. Renunció a la 1:30 de la tarde antes de Evo Morales. Renunció porque en Santa Cruz, no, mejor, en Potosí, comiteístas, dirigentes y seguidores de Marco Pumari habían detenido, raptado al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Y en una de esas llamadas desesperadas, el hermano le dice a Víctor Borda, según la declaración de Víctor Borda en La Razón, por favor renuncia porque aquí me van a quemar, me van a matar, no sé dónde me encuentro, me sacaron fuera de la ciudad. Ese fue el hecho. Entonces, cuando se dice en los medios de comunicación, en la opinión pública, que toda la sucesión renunció, se omite este dato, diputada, porque no es que a la orden de Evo Morales, como también se informó, renunciaron todos los de la sucesión. Víctor Borda renunció porque estaba siendo obligado por su hermano atacado en Potosí a renunciar. ¿Recuerda eso, diputada? ¿Cómo no recordarlo? Los llamados de auxilio que había en esos días, por eso hacía mención de que las viviendas, los familiares de los líderes visibles del movimiento al socialismo han sido tomados, han sido amedrentados, han sido secuestrados. ¿Cómo olvidar de que el hermano del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, había sido secuestrado y además incendiada su vivienda y lógicamente se vio obligado a renunciar? Y lo mismo con nuestra presidenta de la Cámara de Senadores, que también toda su familia estaba siendo amenazada aquí en el departamento de Santa Cruz. Entonces, por eso hacía mención y decía, no necesitamos quizás decirle y contarle al pueblo boliviano, han sido testigos de cada una de las cosas que ha sucedido y espero que nunca olviden lo que hemos vivido el 2019 y que nunca más permitamos un golpe de Estado
que no solamente nos ha costado vidas, perseguidos políticos, presos políticos, heridos, sino también ha costado la estabilidad económica del país, que hasta ahora lo sienten los municipios, lo sienten las instituciones, pero sobre todo lo ha sentido el pueblo boliviano. Creo que nunca podemos volver a permitir que quieran darnos un golpe de Estado, menos en este escenario, mis compañeros, que están buscando dar un golpe para evitar que los culpables vayan a ser procesados, para evitar que esos culpables sean investigados. Aquí no es un tema de dictadura, no es un tema de querer silenciar la libertad que tienen cada ciudadano o ciudadana en el país, pero el señor Luis Fernando Camacho, dentro de su proceso, tiene que responder, y para evitar que él declare, para evitar que se sepa más la verdad de lo que ha sucedido con datos, como lo está demostrando el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, en este caso, van a buscar sacarle al hermano Lucho para que con eso se silencien las investigaciones y el luto, el dolor, el llanto de nuestras familias en el país queden en la impunidad. Y eso es lo que no se puede permitir. Por eso siempre se hace un llamado a toda la dirigencia a declararse en estado de emergencia y en movilización permanente. Creo que como expresa política, perseguida política, me duele mucho ver todo lo que sucede en el país, ¿no? Y que ellos estén buscando a través de la violencia impunidad por hechos que nos han lastimado, que nos han marcado de por vida y que el país ha visto. No podemos olvidarnos aquellos hechos. Han pasado solamente 3 años. No podemos volver a permitir que se busque tumbar un gobierno que nos ha costado muchos días en la calle, muchos días bloqueando y sobre todo la unidad que se ha generado en torno a la candidatura del hermano Luis Arce Catacora para recuperar la democracia no se puede perder. Usted decía que ha sido presa política. Si nos recuerda, por favor, en qué circunstancias llegó a esa situación. Mira, duele mucho a veces recordar y quizás es muy largo para poder contarlo. Sin embargo, vamos a hacer un resumen sencillo. Los mismos sujetos, los mismos personajes que hoy llaman a hacer actos violentos en el departamento de Santa Cruz son los que se constituyen en Montero en 2 barrios, el barrio Cofradena y el barrio que le llamamos la zona oeste, un barrio donde está mi vivienda y el otro barrio considerado Bastión del Mas. En este barrio no solamente atacan la Unión Juvenil Montereña, sino también la Unión Juvenil Cruceña, la Unión Juvenil que viene desde La Guardia, desde Cotoca, desde Saavedra, desde Portachuelo. Todos estos grupos violentos atacan a todo el barrio donde 200 niños aproximadamente estaban durmiendo fuera de sus casas para resguardar sus vidas. Los padres de familia se quedan en este barrio para defender, lógicamente, lo único que tienen, que son sus hogares. Ya habían sido incendiadas varias viviendas y en estos altercados existen, voy a decir un fallecido, porque el segundo no lo sabemos, estamos pidiendo incluso exhumación de este cadáver, pero en estos acontecimientos dados buscan a una cara visible para poder utilizarlo de trofeo. Y en ese tiempo habíamos acabado de ganar las elecciones del 2019 como diputada uninominal en la circunscripción 52 y fue más sencillo decir que Daisy Choque era culpable de los hechos. Y es así que nos empiezan a perseguir. Y entonces voy a decir también a la cabeza del Ministerio de Gobierno que ingresa a mi hogar de manera violenta, destrozando todo lo que encuentra a su paso la policía que viene a mi domicilio. Y lo más lamentable es que encuentran en mi casa el uniforme de la premilitar de mi hijo mayor, que había terminado prácticamente el 28 de septiembre, se había graduado dentro de lo que es la premilitar, y este uniforme lo utilizan para decir que yo hubiera uniformado, en este caso, a los grupos violentos y me catalogan como autora material e intelectual de los hechos sucedidos en Montero, donde
hay 2 fallecidos o un fallecido, el tiempo lo dirá. Sin embargo, en esa investigación, más allá de culpar con pruebas o algo, ¿no? Simplemente nos utilizan como un trofeo. Hemos estado 9 meses en la cárcel, a diferencia de Luis Fernando Camacho y de la señora Yanine Áñez, no nos hemos hecho los enfermos para buscar impunidad, no hemos buscado violentar ninguna institución, es más, ya en una segunda circunstancia, el 25 de noviembre viene la policía a mi domicilio, de donde me llevan, y yo claramente dejo frente a los medios de comunicación que también estaban en la puerta, de que yo me iba a someter a la justicia, porque aquellos que nada deben, nada temen, y hemos sido investigados, seguimos siendo investigados dentro de este proceso, pero no se han respetado ninguno de nuestros derechos, porque no había un mandamiento de aprehensión. Cuando ingresaron a mi domicilio no había un mandamiento de allanamiento. Se han vulnerado todos nuestros derechos fundamentales durante la aprehensión, después de la aprehensión, durante las audiencias que nos permitieron que nos golpee la población. Es una situación muy complicada. Sin embargo, el saber en mi conciencia que no tenía nada que ver con esa situación, es más, de no haber estado en ninguno de esos momentos en el lugar donde sucedieron los hechos, me daba la tranquilidad de que pese a estar en un gobierno de facto, ¿no?, con una golpista, con una sin corazón, como fue la señora Yanine, que luego mandó a matar a Trochi Mochi, como decimos en Santa Cruz, a través de no solamente con la policía, sino también con los militares. A pesar de ello, tenía la fe de que la justicia no iba a encontrar ninguna prueba que me incrimine, ¿no?, y que en su momento nos puedan dar otro tipo de medidas. Muy bien, entiendo, diputada Daisy Choque, que fue el 30 de octubre que ocurrieron esos hechos, y se han atribuido 2 muertes entonces, la de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. Hubo un tercer muerto el 6 de noviembre en el puente Huayculi, en Cochabamba. Eran 3 muertos antes de la renuncia de Evo Morales, por el que incluso Yanine Áñez había llorado el 11 y el 12 de noviembre. Ahora sí entendemos la implicación que ha tenido usted, producto precisamente de estos incidentes, y en su criterio, como lo explica también, no ha estado en esos momentos usted en persona, sino acusada por parte del gobierno de entonces. Le agradecemos su deferencia con La Razón Radio, diputada. Será hasta otra oportunidad. No, muchísimas gracias, querido Rubén, y vuelvo a repetir, el señor Luis Fernando Camacho no va a ser con violencia que va a buscar su libertad. Él ya está en los estrados judiciales, y es ahí donde tiene que demostrar su inocencia, si es que fuese inocente. Y si no es inocente, lógicamente, pese a todos los actos de violencia que genere, no va a cambiar la realidad de lo sucedido en el país, ya que hay pruebas, videos, donde él mismo hace sus entrevistas en medios de comunicación, incluso aceptando ser el financiador de los grupos paramilitares, como en este caso es la Unión Juvenil Cruceñista. Gracias, querido Rubén, y bueno, esperemos que esta semana sea más tranquila que la anterior y volvamos nuevamente a buscar el desarrollo de nuestro departamento, que tan perjudicado viene siendo desde los 36 días de paro. Muy bien, diputada Daisy Choque, gracias por su tiempo con La Razón Radio.